Recordamos que fueron con exactitud 797.261 firmas las que se firmaron ayer en el marco de una gran movilización, para muchos incluso cuestionada, pero bueno, estamos ya en una situación de afloje en lo que fue esa intensa movilidad que habilita para aquellos que obviamente están a favor de toda esta situación a celebrar y a festejar por el logro de estas firmas. Al menos que cerca de 130.000 firmas estuvieran mal, habría referéndum para derogar entonces estos artículos polémicos de la ley de urgente consideración. Y el propio presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, dijo que bueno, se terminó el primer tiempo de un partido y ahora viene este segundo tiempo en el cual apostó de todas maneras el PIT-CNT a, de alguna manera, el diálogo en lo que puede ser el inicio de un debate de qué es lo que va a ocurrir. Y justamente para saber qué es lo que va a pasar de ahora en adelante, creo que ya estamos en contacto. ¿Sí? ¿Me pueden confirmar? Ahí está, estamos en contacto entonces con Pablo Klappenbach, ministro de la Corte Electoral. Buen día, ministro, gracias por compartir con nosotros la mañana aquí en Buen Día. Y bueno, la pregunta es, ¿cuál es el proceso que se inicia en el día de hoy, luego de haber sido presentada en el día de ayer esta numerosa cantidad de firmas? Buenos días. Bueno, como bien dicen y se sabe, ayer se recibieron las adhesiones para dos recursos de referéndum. Aparte del que usted hace referencia, también hubo un recurso de referéndum contra toda la ley de urgente consideración, que también se recibió en el día miércoles adhesiones. Exacto. Lo que se hace, el primer paso que se hace en la Corte Electoral es un cierre ficto, aparte de, bueno, lo que ustedes vieron, que fue el recibimiento de que se labra un acta en la que se estableció cuántas adhesiones declaran los promotores que están entregando a la Corte Electoral. En el caso de las imágenes que se están viendo, que es del recurso contra 135 artículos, ustedes bien dijeron, los promotores declararon 797.261 adhesiones. En el caso de toda la LUC, los promotores no declaran cuántas presentan, así que están los sobres que entregaron cerrados, los paquetes cerrados, y allí se verá una vez que la Corte haga el trabajo. Se recibieron y entonces en el día de ayer se hace un cierre ficto de nuestro registro cívico nacional. ¿Por qué? Porque se debe considerar que tienen que estar habilitados, se debe llegar al 25% de los habilitados en el registro cívico nacional al día que se entregan las adhesiones. Entonces se hace un cierre ficto en el que se establece cuántos están habilitados y quiénes. La tarea que va a realizar la Corte Electoral va a ser numerar una por una esas adhesiones, y voy a hacer un resumen de tareas para no ser muy minucioso en todo cómo se hace, pero se enumeran todas las adhesiones. Eso tiene dos características. Uno, saber las adhesiones presentadas oficialmente. La Corte Electoral va a comunicar cuántas se presentaron. Y segundo, cada adhesión va a tener un número y eso va a permitir una trazabilidad para saber cuál es el resultado del cotejo y del estudio de esa adhesión, ¿verdad? Una vez que se enumeran parejas de funcionarios, de técnicos dactilóscopos con idóneos dactilóscopos, funcionarios de la Corte Electoral, van a estar ingresando a un sistema y analizando las impresiones digitales, lo que conocemos normalmente como huellas, para poder ser cotejadas con las impresiones digitales, huellas que están en nuestros archivos. Eso quiere decir que se va a cotejar, primero, que la persona que adhirió esté habilitada en el Registro Cívico Nacional. Eso quiere decir que no esté cancelada, no esté inhabilitada o no esté excluida no votante. Claro. Si está habilitada, se va a verificar entonces que la impresión digital que figura en la adhesión, primero, sea legible, se pueda comparar con las que tenemos en nuestros archivos. Y una vez que se puede comparar, o coincide o no coincide. Entonces, en un resumen, podríamos decir que dentro de las que cumplen con que está habilitada la persona que adhirió, el ciudadano está habilitado, se abre un abanico de posibilidades en que coincide la adhesión y luego que no coincide, es rechazada la adhesión. Y eso tiene a su vez otro abanico, es rechazada porque no coincide la adhesión o porque no coincide, o porque no es legible
la captura de la impresión digital que figura en la papeleta de adhesión. Claro, y en estas adhesiones, ¿se tiene calculado, quizá por experiencias previas, un promedio de cuántas son las que pueden ser rechazadas? El único antecedente de referéndum con este mismo procedimiento, porque ustedes recuerdan que en forma popular se habla de camino corto y camino largo, la ley establece dos mecanismos para presentar un recurso de referéndum. Los dos anteriores fueron por camino corto y por este camino que llamamos el largo fue en el 2003 contra lo que se dio a llamar como título la ley de ANCAP. Y no tenemos el antecedente de cómo, estamos hablando de 2003, eran otras las herramientas con las que se podía trabajar para poder tener, y de todos modos, como corte electoral a nosotros nos corresponde hacer este análisis, no hacer comparaciones, claro. No hacemos análisis políticos ni sociológicos de los trabajos, simplemente cumplimos con lo que establece la Constitución y la ley. Así que nosotros ahora empezamos con este trabajo que les acabo de describir. Ministro, por lo que tengo entendido, hubo un error formal en las papeletas, en el número de ley, aparentemente que estaba equivocado, se puso el 17.224 y el correcto habría sido 17.244. Eso es así, primero consultarle, porque es una información que me aportan a través de redes sociales, y también preguntarle si esto puede indicar un problema para el referéndum o para el proceso. Es así, hubo un error en la cita de una ley modificativa de la ley que establece el recurso de referéndum, no sobre la ley que se recurre. Estamos hablando sobre la cita que establece el recurso de referéndum. Los promotores presentaron en enero, 19 de enero de este año, presentaron una nota a la Corte Electoral planteando el error de imprenta que había ocurrido en las papeletas, y la Corte tuvo presente esa nota con que se tuvo ese error, así que eso está saldado desde enero de este año. Bien, entonces ahora, bueno, hay que esperar, a ver, primero que ustedes hagan el conteo. ¿Qué tiempo estamos estimando? La Corte Electoral tiene, por la ley establecido en la ley, 150 días hábiles para hacer este trabajo. Hoy yo les explicaba que se hacen trabajo en parejas. Ustedes saben que las tareas en la Corte Electoral se hacen con control partidario, eso quiere decir funcionarios de distinta afiliación política. Claro. Y se hace en pareja, y voy a usar una expresión poco académica, pero es una tarea que se hace a ojo. Una por una las adhesiones, se mira la impresión digital de la adhesión con la impresión digital de nuestros archivos, y se ve lo que son las figuras, que es palabra técnica que aparece en la impresión digital, centro, ángulo, y se ve que puedan cotejar que es la misma, y eso se va haciendo una por una. O sea que sí es una tarea bastante ardua, que lleva su tiempo, y por supuesto que la Corte Electoral tiene que cumplir con la responsabilidad que le corresponde en este tipo de casos. Claro. Y como les decía, no es nuevo. Se ha hecho en el 2019 con la Ley de Derecho a las Personas Trans, 2013 con la Ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, y 2003, como les decía hoy, con la Ley de ANCAP. ¿Requiere horas extra de personal? Claro. Sí, número de personal y número de horas, claro, ¿no? O sea... me voy a permitir hacer un paréntesis. En este semestre, aparte de esta tarea, la Corte Electoral tiene que organizar y juzgar 7 elecciones. Alguna de ellas, como la del Banco de Previsión, los delegados sociales del Banco de Previsión Social, es una elección enorme, la de Caja de Profesionales, Colegio Médico, la universitaria, la de los delegados al CODICEN, a elecciones técnicas docentes. Pero bueno, se hace con la plantilla de funcionarios de la Corte Electoral. Y existe sí un sistema retributivo en la Corte Electoral de una compensación de estar a la orden, que en algunos casos, cuando la tarea lo necesita, se trabaja más de las 6 horas de jornada laboral por esa compensación a la orden que hay. Ministro, adelantándonos un poco en el tiempo, permítame y discúlpeme, pero si esto se aprueba y finalmente hay referéndum, recordemos a la población, esto es obligatorio. ¿Cómo sería la instancia electoral para que se dé esta votación? Si del estudio del recurso presentado la Corte Electoral debe convocar a referéndum,
es de voto secreto y obligatorio. Habrá dos opciones, por el sí al recurso presentado o por no al recurso presentado. Y como le decía, va a ser, desde el punto de vista organizativo, es como si fuera una elección nacional. Circuitos de 400 habilitados aproximadamente en todo el país y la convocatoria es de voto obligatorio. Perfecto. Si se constatan que hay, me consulta acá un televidente, se constata que hay, por ejemplo, adhesiones de personas que no existen o personas ya fallecidas, ¿eso cómo se procede? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo actúa la Corte Electoral? Yo les explicaba, cuando se ingresa al sistema el número de papeleta, lo que primero numeramos en la Corte Electoral, y la credencial cívica, entonces ahí vamos a saber si esa persona está habilitada. Claro. Si no está habilitada, entonces no va a estudiarse la adhesión, porque puede estar, como yo le decía, puede estar cancelada. Bueno, podría no ser ciudadano. Claro, en realidad la pregunta no era... Obviamente no se va a analizar si no es ciudadano. La pregunta pero no... aparte, podría estar cancelada, inhabilitada o excluida no votante. La pregunta no era para el desarrollo ninguna de esas formal. adhesiones se toman en cuenta. La pregunta no era para el desarrollo formal, sino consultarle si puede existir algún tipo de denuncia o alguna observación de algún tipo más allá de que queda descartada, por supuesto, para el proceso. Nosotros hacemos el trabajo. Lo que los delegados de los partidos, todos los partidos políticos y los promotores tienen derecho a presentar delegados en todo trabajo que va a hacer la Corte Electoral, en todo este proceso. Nosotros hacemos la tarea y le expliqué cómo se hace. Bien. Si alguien desea presentar un recurso sobre alguna de las tareas... No es tarea de la Corte Electoral. Lo analizará. Claro. Para ir cerrando, ministro, uno piensa en tantos actos electorales que tienen ustedes para trabajar, este recuento realmente arduo, ¿no? Firma a firma, horas extras, muchos empleados, de alguna manera delegados que van a observar. Digo, ¿cómo es el tema físico, los espacios físicos y el mantenimiento de los protocolos para todo esto, no? Exacto. La Corte Electoral tiene, desde que se empezó con esta situación sanitaria, tiene protocolos sanitarios para tareas internas, para tareas externas. En este caso, aparte, se aprobó también un protocolo sobre la actuación de un protocolo sanitario sobre la presencia de delegados. Protocolos que, aparte de haber sido aprobados por la Corte Electoral, fueron aprobados por el Ministerio de Salud Pública y el Sistema Nacional de Emergencia. Bien. Tuvimos el ok del Ministerio de Salud Pública y así fue comunicado también por la OPP. Perfecto. Razón por la cual se van a aplicar esos protocolos que no son muy distintos al resto de nuestras vidas. Y a lo que ya se venían trabajando de alguna manera. El uso de tapabocas, el alcohol en gel, las distancias. Bien. Y para eso también tenemos en cuenta que se va a hacer la tarea en 2 lugares físicos distintos, o sea, sí, se toma en cuenta todo eso también. Perfecto. Cortito, Bien. Ministro, ¿sí? sí, cambiando un poco el enfoque de la información, ayer se informaba que Cabildo Abierto plantea que la Corte Electoral controle la imparcialidad de la información que se da a través de los medios de comunicación. ¿Cuál es la opinión de usted o la mirada de la Corte de los ministros? Esa discusión la debe dar el Parlamento y cuando se apruebe una ley, la Corte Electoral deberá cumplir con las leyes aprobadas. Pero las opiniones las tienen los legisladores, que por Constitución, la Constitución establece cuáles son las funciones de la ley y eso es abierta, que por ley se le pueden dar tareas a la Corte Electoral. Cuando las tenga alguna tarea por ley, la Corte deberá cumplirlas. Perfecto. Muy bien. Pablo, entonces, Klappenbach, ministro de la Corte Electoral, muchas gracias por su tiempo esta mañana con Buen Día. ¿Sí? Por favor, gracias a ustedes. Muchas gracias. Suerte en el trabajo, que es mucho. Uy, la verdad que arduo, ¿no? Porque uno, claro, está centrado en este tema de la LUC. Sí. Yo por ahí obviamente recordaba lo que es el BPS y también la caja de profesionales, pero cuando él enumeró todas estas actividades vinculadas a lo que es la organización de la Corte Electoral, uno dice, menudo Tremendo, trabajo, ¿no? sí. Menudo trabajo. Y de chequear una a una casi 800.000 firmas y evaluar las huellas digitales, realmente es un trabajo debe ser extenuante. ¿Pasaremos ¿no? algún día a lo digital? Y capaz ¿Como Estados que sí, Unidos? Como Estados Unidos. ¿Que Y se vota capaz por que correo sí. electrónico? Yo no sé si habría tanta aceptación popular en la gente un mecanismo de ese tipo. No creo que Y ya nos cuesta un poco eso, ¿no? Sí, porque digo, siempre genera inseguridad. Claro. De alguna manera fallas de sistemas o
o que realmente, o sea, uno cuando vota es algo tangible, ¿no? Y te Es un perdés la papelito. foto, Y te perdés la Claro. foto, además te perdés, es cierto, te perdés la foto.